Sud California Vive es un podcast que da voz a las personas sudcalifornianas nativas o de arraigo para que compartan sus experiencias y el trabajo que realizan dentro y fuera del estado, ese que hace crecer a Baja California Sur. Hola, ¿qué tal? Estamos de nueva cuenta aquí en Sud California Vive Podcast. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez y agradezco el favor de su atención donde quiera que nos estén viendo o escuchando. Bueno, el día de hoy tengo el gusto de estar grabando acá desde el Triunfo, desde el Museo Vaquero de las Californias, y en esta ocasión para entrevistar a Iván Gómez. Él es museólogo de aquí, justamente del Museo Vaquero de las Californias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Esperanza? ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar el día de hoy con nosotros, por la hospitalidad y justamente para hablarnos acerca un poco de tu quehacer profesional como museólogo y bueno, tu trabajo, el trabajo que estás realizando aquí ahora en el Museo Vaquero de las Californias. Pero antes de empezar con la entrevista me gustaría hacer una introducción, a hablar un poco acerca de lo que ha realizado Iván. Y bueno, Iván inicia en la producción museográfica desde 1996. Su afición y posterior profesionalización para la transformación, diseño y creación de espacios temáticos proviene de un juego de niños. Su afición por crear escenarios para jugar una guerra de las galaxias, construcciones y ciudades donde pudiera circular sus autos de juguete le han llevado en su vida adulta al montaje de importantes exposiciones alrededor del mundo en museos como Guggenheim de Bilbao, Museo de Barrio, Nueva York, George Eastman House, Nueva York, el Museo de la Capital China de Beijing, entre otros. Ha centrado su interés en la investigación y producción fotográfica desde 1994, cuando se inscribió a un taller de fotoperiodismo con el fotógrafo Rubén Pax, donde cautivó su interés los procesos de alquimia para descubrir imágenes en película. Desde 2001 se especializó en conservación digital, preprensa digital e impresión de piezografías, reprografías y obras de autor en Fundación Televisa, donde trabajó de 2001 a 2018. Tenaz gestor cultural, promotor por el ejercicio democrático de la imagen, ha creado programas como Fotomatón, donde visibiliza de manera horizontal la identidad del cotidiano en Baja California Sur. Esta práctica surge al colaborar muy de cerca con curadores, investigadores y fotógrafos profesionales que en diversos medios, procesos y prácticas dibujan el imaginario de la vida mexicana. Actualmente, como les comentaba, es museógrafo y curador de la Asociación Civil Ándale La Paz, responsable del Museo La Ruta del Plata y Museo Vaquero de las Californias, ubicados en la comunidad del Triunfo, en el municipio de La Paz. Bueno, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por tu tiempo, por justamente para hablarnos acerca de tu quehacer como museógrafo y lo que has venido haciendo aquí en Baja California Sur. Y yo quiero empezar preguntándote, bueno, ya en la introducción hablaba de, pues, de dónde surge tu gusto por la museografía, de dónde viene, pero me gustaría que en tus palabras pues nos dijeras quién es Iván y de qué manera podrías describir tus primeros años como museógrafo profesional. Pues mira, en 1995 me invitan a trabajar al Instituto de Cultura del Estado de Morelos, en Cuernavaca, tiene su sede en el Jardín Borda. Y Mauricio Maillé, que fue mi mentor, me invitó a trabajar en la Dirección de Artes Visuales y Museografía de ese instituto. La primera actividad que yo tuve fue para un Día de Muertos, montando una serie de calaveras de cartón para una verbena popular que sucedía en el Jardín Borda. Y ya era una tradición en el jardín que se presentaba en exposiciones de arte popular, visibilizando y dignificando el ejercicio de los artesanos en México, que fue una práctica que le aprendimos muy bien a un investigador que falleció hace algunos años, Guillermo Helbring. Él fue tenaz en la búsqueda de artesanos, en la profesionalización de artesanos y también en que ellos innovaran con sus productos, y de ahí sucede que empiezo yo mi colaboración en el Instituto de Cultura, ¿no? Hice el montaje de esta instalación como yo creía, como yo pensaba, digamos, teniendo estos recuerdos de mi infancia, como bien mencionabas, que me gustaba hacer maquetas, y me gustaba crear escenarios, ¿no? Ciudades. Salí a jugar con mis amigos
Yo vivía en una unidad habitacional, eran muchos edificios en la Ciudad de México, en el norte. Y ahí cuando pues llovía en los jardines hacíamos hoyos, parecíamos topos, ¿no? Ujú. Andábamos siempre haciendo hoyos y eran los túneles para los carritos con los que jugábamos. O pues hacíamos algún tipo de rally, ¿no? Para andar en bicicletas. Era muy divertido y entonces eso, digamos, fue lo que de primer momento traté de resolver con esa encomienda que me delegó Mauricio. Eh, y de ahí empezó, digamos, el ejercicio de interpretación pues de contenidos, ¿no? Puede ser que fuera de un investigador como Guillermo, ir muy de la mano con él. Él te decía cómo era pues una pieza de barro, ¿no? El pastillaje, el bruñido, todas estas técnicas. Era pues, una persona sabia, podría decirlo, y a la que le aprendí bastante. Y Mauricio en el tema de artes visuales y creatividad también es un tipo brillante, ¿no? Entonces, pues con esos maestros, digamos, con los que empecé yo en mis prácticas museográficas, fue bueno, me fui adentrando un poco más y a meterme en talleres en el INBA, ¿no? En ese tiempo era INBA, Ujú. no era INVAL como ahora. En el INA también para, eh, pues, mobiliario museográfico, para conservación y manejo de colecciones, preservación de colecciones también. Después para actividades de comisariato, que fue lo que me llevó ya cuando estuve trabajando en Fundación Televisa a hacer estos viajes al extranjero, pero entre el Instituto de Cultura y Televisa participé en el Festival Internacional Cervantino para el montaje de las exposiciones que sucedían pues durante el evento, ¿no? O sea, no es nada más el Cervantino, no es nada más los espectáculos, sino también Ujú. tiene esta parte de artes plásticas y artes visuales que pues ahí hacíamos unos montajes increíbles con colecciones que venían pues de Nueva York, de Londres, de muchas partes del mundo Ujú. con artistas como Jacob Agam se llama, con agamografía era su, digamos, su técnica, que eran como obras tridimensionales, dependía la posición donde tú te pusieras, te movías para otro y cambiaba, era una cosa increíble, una cosa increíble. Y se hicieron instalaciones con Borges, con un escultor que se llama Jorge Jaspic, que era como adentrarte en el mundo, que era como entrar a la cabeza de Jorge Luis Borges Ujú. para descubrir cómo escribía, qué era lo que pensaba. La gente que participó ahí eh, era increíble, o sea, una ¿Esa era una experiencia, instalación? era una exposición temática de Jorge Luis Borges. Ok. Y ahí se presentaban estas instalaciones que incluían las esculturas de Jorge Jaspic, sonorización de otro artista, eh, y bueno, pues obviamente todo el talento de Mauricio impreso como en esta interpretación de todo, ¿no? O sea, Ujú. de la curaduría que era seleccionar los textos de Jorge Luis Borges que iban a estar dentro de la exposición, las piezas de Jorge Jaspic que iban a estar ahí, digamos, participando en la muestra, haciendo como esta referencia a lo que hablaba el texto de Borges y también, digamos, la parte del diseño de iluminación que fue algo increíble que sucedía en esa exposición, de cómo darle la dramatización o destacar las piezas de Jaspic fue un ejercicio súper revelador para mí, ¿no? Y trabajar con otro escenógrafo muy importante que traía piezas de Bob Wilson, que también se montaron en el Museo del Pueblo en Guanajuato. Era como dice mi esposa, como si te abriera la mollera, te entrara aire y entonces descubrías algo nuevo, ¿no? Y eso Ujú. sucedía cada vez en cada exposición. Para el Cervantino eran jornadas durísimas. Empezábamos muy temprano, 7 de la mañana, pero terminábamos a las 4 o 5 de la mañana de montaje y así fueron como 10 días cada año Ujú. durante 3 años, ¿no? Que estuve participando en el festival. Y a veces, pues la preparación de todo eso llevaba un mes, ¿no? Pero toda la planeación Mm. eran ya 2 años antes, ¿no? Sí. Entonces ya sabíamos más o menos qué era lo que iba a venir, cómo iba a venir.
hasta que yo ya, digamos, entro un poco más fogueado a Fundación Televisa y es donde me empiezo a adentrar más en la fotografía. Antes de avanzar, me gustaría que nos compartieras el significado de museografía para cualquier persona que nos escuche o nos vea, pueda tener el contexto de lo que es. Pues mira, la museografía es esta práctica y es el conjunto de saberes teóricos y técnicos para la interpretación de contenidos. Cuando hablo de contenidos me refiero a, por ejemplo, podemos hacer una exposición de un libro de texto, ¿no? Todos conocemos un libro de texto, o de una historia oral de alguna de nuestras nanas o nuestros tatas que nos platicaron, y cómo lo llevas a un espacio, cómo haces esa recreación con colecciones, con elementos visuales o sonoros, ¿no? Que te puedan remitir y que te creen una experiencia cuando tú vas a ese lugar para descubrir de qué se están hablando o transmitir lo que quieres compartir de acuerdo al tema que se está abordando en un espacio, ¿no? Un museógrafo trabaja con con un equipo multidisciplinario, varias personas con diferentes habilidades técnicas o teóricas son las que participan para un proyecto de exhibición, y no necesitan ser, digamos, académicos o salir de universidades así. Una de las ventajas que me ha enseñado la museografía o de las enseñanzas que tengo de la museografía es que puedo trabajar con personas de cualquier comunidad. Ellos se vuelven esos expertos, esos teóricos, ¿no? Que te van diciendo cómo es la vida de un rancho, por ejemplo, cómo son las prácticas vaqueras, cómo son las prácticas ganaderas, cómo se hace la recolección de ciertas cosas, la pizca de las olivas, por ejemplo, y ellos son los que saben. O sea, si hay biólogos, si hay gente, digamos, los que teorizan todo eso, pero quien te lleva a la práctica, quien te lleva a descubrir estas habilidades, pues es la gente, pues, común como yo, ¿no? Y cómo una persona que no tiene ese conocimiento puede interpretarlo para otras personas que conocen menos el tema, ¿no? Entonces la museografía es prácticamente eso, la interpretación del conocimiento para la interpretación en un espacio físico y que puedas tener tú una experiencia, pues puede ser buena o mala, depende también cuál sea la intención, ¿no? Porque podemos hablar, en el Jardín Borda, te pongo un ejemplo, hablábamos de un monero que se llama el Fisgón, bueno, no se llama el Fisgón, lo que se conoce en el medio como el Fisgón, y hablaba justamente de las elecciones en un tiempo, ¿no? Y lo que hicimos fue hacer una recreación de una colonia popular, con casitas de cartón, etcétera. Y cuando él llega a ver la exposición, se lleva una sorpresa, o sea, se quedó mudo media hora el Fisgón, porque no se esperaba esa instalación que se hizo, ¿no? Le fue difícil asimilar que nosotros hubiéramos construido una colonia y que oliera tan fuerte a petróleo el espacio. Era pues sensorial, o sea, una intención, todo tenía una intención, ¿no? Nada de circunstancial en las exposiciones, ¿no? Si tú pones mal una cédula se va a ver mal, o sea, lo que dice, o sea, tú puedes poner una computadora, un micrófono o algo, le tienes que poner qué es, ¿no? Pues es un micrófono. Muchos sabemos, pero mucha gente no, o sea, no. En el ejercicio museográfico no puedes suponer que todos saben, ¿no? O sea, partes de que estás compartiendo conocimiento. Y entonces, cuando hicimos esa instalación, cuando pudo hablar por fin Ríos, nos dijo, no fue Ríos, fue el Fisgón, Ríos lo traía para presentarse con nosotros, dijo, es que no me esperé que mi obra o mis cartones, mis dibujos, pudieran inspirar lo que estoy viendo y la emoción que me generó esta exposición, ¿no? Entonces fueron como muchas emociones, ¿no? O sea, y se agolparon, ¿no? En el pecho del Fisgón, y estaba muy contento, o sea, fueron cosas emotivas, ¿no? Y la gente, todos los comentarios que nos dejaban en el libro de comentarios era, huele horrible, ¿no? Pero la experiencia era, vamos, lo que se llevaban, ¿no? O sea, y te puedo decir que a la fecha, cualquier persona que haya visitado esa exposición se acuerda por el olor, ¿no? Entonces, pues dejamos algo, ¿no? Y se acuerdan de qué era, ¿no? O sea, se acuerdan que era el Fisgón, se acuerdan que era un tema de política, de elecciones, y bueno, también cómo nosotros planteamos ese tipo de situaciones.
que lo que aprendes también en la museografía es a no ser tendencioso, ¿no? O sea, hay un código ético que nosotros como museógrafos o como gestores culturales tratamos de respetar. Hay quienes no, por supuesto, ¿no? Pero, o depende para quién sea el proyecto. Tratamos de respetarlo y siempre evitamos ser tendenciosos, siempre tratamos de poner sobre la mesa los contenidos para abrir un diálogo, ¿no? O sea, nunca consideramos que somos los detentores de la verdad en un espacio, en una exposición. Siempre estamos abiertos a que alguien más nos haga alguna observación, alguna aportación, y eso es lo que mantiene vivo, digamos, un proyecto o una exposición, y eso prácticamente es la museografía, ¿no? ¿Podría decirse que puede ser una práctica divulgativa hasta cierto punto? Por supuesto, sí, divulgas contenidos, ¿no? El chiste es cómo se materializa esa idea que tú tienes, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer una exposición de radio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se va a decir? Puede haber muchos elementos para un experto en radio o un experto en lo que sea, ¿no? Pero va a haber muchas cosas que va a obviar y nosotros tenemos que ser muy puntuales en esas cosas que desconocemos, pero que son absolutamente necesarias para esa práctica, digamos, ¿no? Sí, entonces, sí, por supuesto, es un ejercicio de divulgación, sin 100%. duda. Bueno, mencionaba también en un principio, cuando te presentaba, que pues has tenido la oportunidad, aparte de trabajar aquí en México, de salir al extranjero. ¿Eso qué te ha dejado? ¿Eso qué te dejó trabajar en exposiciones en otros países, en museos en otros países? ¿Eso cómo nos lo podrías compartir? Pues son experiencias enriquecedoras de muchas maneras, porque obviamente conoces otros equipos de trabajo, encuentras muchas afinidades en los procesos de producción de una exposición. Hay los básicos, ¿no? Para construir un proyecto expositivo. O sea, tienes que trabajar con carpinteros, tienes que trabajar con electricistas, ya gente un poco más especializada en temas como iluminación, y eso existe en los museos o en comunidades en donde te están invitando a que esto suceda, ¿no? ¿Cómo sucede el intercambio de experiencias? Muchas veces no hablas la lengua materna del sitio a donde vas, ¿no? Pero sucede una magia en ese momento que estás trabajando tú ahí, en el que con una seña la otra persona te entiende qué es lo que le estás pidiendo, y puede ser un perico. O sea, nos pasaba, un perico es esta llave que utilizamos, ¿no? Para aflojar tuercas, o la llave perica también le dicen. Le llaman de muchas maneras, eso también es increíble que lo vayas descubriendo con otros equipos de trabajo de otras geografías. Por ejemplo, ¿no? O sea, para no irnos a otro país, cuando yo vengo de la Ciudad de México a trabajar a La Paz, yo conozco los tornillos, ¿no? Y acá les dicen chilillos. Entonces, no encontraba las afinidades, pero bueno, te vas encontrando con con estas personas, socializas, y eso es algo que, digamos, que te va dejando conocimiento y experiencia. Eso es la primera cosa que yo rescato de trabajar en otros lugares, ¿no? Pues obviamente conoces también a la gente por lo que come, por lo que viste y por lo que toma, ¿no? Y cuando una vez que se logra hacer esta camaradería con los otros equipos de trabajo, ya sea como individuo que vaya solo como comisario a un lugar, el comisario es la persona que va responsable de la colección u objetos que se van a presentar en otro lugar, ¿no? Y el equipo de trabajo del museo al que llevas esa colección u objetos, y te adoptan, ¿no? Como parte de su equipo. Entonces sales y socializas ya como más en un uno a uno, ¿no? Como los conoces un poquito más de cerca. Insisto, no es necesario que hables la lengua materna de ellos para que logres hacer conexión. Te puedes divertir como enano, de veras, cuando sales, cuando estás trabajando. Pero también aprendes un chorro de cosas. O sea, el aprendizaje de materiales, de técnicas, de procesos, de procedimientos, todo lo que implica llevarse una exposición al extranjero es, o sea, un mundo de conocimiento que es bien interesante descubrirlo, cómo las políticas, digamos, mexicanas resguardan o procuran el cuidado de sus colecciones o de sus acervos. Muchos de los proyectos en los que participé eran
colaboraciones diplomáticas, ¿no? Entonces, ya sea para llevar obra de arte o, pues moderno o contemporáneo, pero también arte prehispánico, ¿no? Que es en lo que más participé fuera del país, en colecciones de arte prehispánico para exposiciones como aztecas, ¿no? O muchas en las que pude participar. Y era muy interesante, por ejemplo, en el Museo de la Capital de Beijing que mencionabas, nos pusieron un intérprete, ¿no? Y ellos te van recomendando, por ejemplo, si no comen la comida del norte porque es muy insípida, la del sur, pues tengan cuidado porque es más picante. Y o sea, una vez que ya esa persona se convirtió como en tu mejor amigo, como en parte de tu familia, ya ellos te muestran otra realidad que tú como visitante común no tienes acceso a esas cosas, ¿no? Te genera muchas experiencias, te genera mucho conocimiento, y creo que algo muy importante de todos estos viajes que yo recupero para terminar con ese tema es que no puedes llegar a un lugar pretendiendo saberlo todo, ¿no? Y sin esperar recibir conocimiento. Es lo que es más bonito de este intercambio cultural, ¿no? ¿Y cómo fue para ti llegar aquí a La Paz? ¿Hace cuánto llegaste y cómo fue que llegaste aquí? Pues después, en el 2017, que hay este terremoto en la Ciudad de México, colapsa parte del edificio donde yo vivía. Yo estaba en mi departamento con una perrita que se llamaba Kika, y pues empezó a simbrarse la tierra, ¿no? Yo pasé a comer a mi casa, estaba en horas de trabajo, sucedió a la 1 de la tarde o 2, no me acuerdo, y empezó a simbrarse el piso, a haber un movimiento más o menos fuerte. Yo vivía por la colonia Narvarte y pensé que era pues un vehículo pesado que estaba pasando por ahí, que estaba moviendo la tierra, pero no. Cuando me levanté, pues estaba sucediendo el terremoto, y salí de mi edificio. Pude ayudar a unas personas a salir del edificio y vamos, fue duro, la experiencia fue dura, pero también me mostró una red de personas con las que yo pude conectar, ¿no? De muchas maneras, emocionales, físicas, de muchas maneras. Y ellos me brindaron su ayuda, ayudaron a recuperar algunas cosas que pude recuperar del edificio. Me ofrecieron una casa donde vivir para pues continuar mi vida pues normal, ¿no? Lo que eso significara en la Ciudad de México. Y Televisa en ese momento estaba pasando también por un momento difícil y estaban haciendo despido de personas, ¿no? Estaban despidiendo mucha gente, y yo levanté la mano. Mi esposa vivió aquí hizo aquí su bachillerato, es de Guadalajara, pero sus papás se vinieron acá en el 94, una situación un poco similar a la mía, pero ellos más un tema económico, yo un fenómeno natural. Y decidí cambiar los terremotos por los huracanes, ¿no? Es un poco más predecible un huracán. Bueno, ahora con lo de Guerrero es un poco complicado, pero bueno, sabes, ¿no? Que viene este fenómeno, y los terremotos son impredecibles. O sea, nunca sabes ¿no? Ni cuánto tiempo tienes, y si la vas a contar, ¿no? Entonces, la Ciudad de México es una zona sísmica. Yo, digamos, tenía como este superpoder chilango de detectar cuándo iba a temblar o cuándo estaba sucediendo un terremoto o un temblor simplemente. Y a partir de ese suceso, mi esposa queda muy, pues ya muy asustada, ¿no? El estrés que te genera una situación de esas, porque la zona fue muy dramática, parecía una zona cero, ¿no? No teníamos comunicación, no había agua, no había luz, no había nada, un poco, pues estas historias apocalípticas que vemos en el cine, ¿no? Así estábamos, ¿no? Los Oxxos se habían acabado la comida, o sea, no habíamos comido, o sea, un drama. Nos cambiamos de casa, yo jugaba rugby en la Ciudad de México, todo el equipo de rugby, yo era capitán de la segunda fuerza de este equipo, se volcaron a ayudarme. Pudimos adaptarnos muy rápido al nuevo espacio donde estábamos, pero finalmente cuando pido mi liquidación en Televisa y tuvimos la oportunidad de venirnos a otro lado, de irnos a otro lado, considerábamos irnos a Michoacán, considerábamos venirnos a La Paz porque aquí viven mis suegros, y en fin, estuvimos peloteando ir a Mérida incluso,
Pero bueno, aquí las cosas fueron un poco más generosas y yo le tengo un cariño muy especial a La Paz porque cuando era muy chico, mi papá me trajo en una combi y cruzamos en ferry, ¿no? Entonces, eh, creo que pues ese viaje me hizo enamorarme de los trailer parks en Baja California Sur, de la playa, ¿no? Y pues esa pues añoranza, ¿no? De momentos felices con mi familia, me trajo para acá. Qué historia tan, pues sí, impactante y bella al mismo tiempo. Sí. O sea, tiene de las dos. Entonces, pues, y sobre todo que qué bueno que pudieron encontrar un espacio, pues sí, huracanesco, sí, sí con vientos huracanados, pero, sí. Pero pues bueno, sí, un poco más predecible que terremotos, que sí. Los terremotos. Justamente hablabas, bueno, yo hablaba al principio de que te has orientado un poco más en el ámbito de la fotografía. Mencionaba que era a partir de un curso que tomaste. ¿Qué te hizo enamorarte en sí? Bueno, no sé si enamorarte, ¿no? Pero sí tener como más el gusto de la fotografía en cuanto a lo que es el trabajo museográfico. Bueno, después de pues este momento de tomar las fotografías ahí en la Frente de Bellas Artes para la marcha del 2 de octubre y que sucedía la magia, te digo, trabajar en un cuarto completamente oscuras y todo, es que empiezo yo a buscar crear más imágenes, ¿no? Mi mamá tenía una cámara de esas Kodak 35 milímetros, no, 110. Y pues cada que podía, pues yo usaba la cámara. Cuando salía de viaje, pues buscaba cámaras desechables, ¿no? Y me empecé a clavar en descubrir la Brownie y con la historia de la fotografía. Y después, cuando ya empecé a trabajar en el Instituto de Cultura, teníamos como disciplina hacer el registro fotográfico de las exposiciones. Y yo llevaba a revelar todos los rollos que se tomaban de las exposiciones con un maestro japonés que trabajaba ahí en Cuernavaca, en Río Mayo, la calle de Río Mayo. Y el laboratorio, no me acuerdo cómo se llamaba, pero también tenía un nombre pues, japonés, obviamente el apellido del maestro. Y era increíble el olor, o sea, me encantaba el olor de los químicos, del revelado, el papel ya revelado. No soy adicto, eso es importante decirlo, pero sí me gusta mucho. Es como el olor de los libros, pues. Un olor a libro nuevo, un olor a coche nuevo, pues habrá gente que le guste el olor a pies, pero a mí no, pero a mí sí me gustaba mucho el olor a químico. Y ver cada foto, ¿no? O sea, recordar lo que habías hecho con las fotografías, tenerlo como memoria era una cosa que me gustaba muchísimo. Y empecé a hacerlo más por una curiosidad de recordar. Tengo mala memoria, eso es importante decirlo, ¿no? Y la fotografía muchas veces me hace recordar algunos eventos, algunas cosas que obviamente pues se me fueron, ¿no? En esta vorágine que es la vida, de pronto se me fueron y cuando regreso pues recuerdas cosas bonitas o recuerdas alguna circunstancia, etcétera, ¿no? O ya después te pones en tu modo, yo voy a ser artista y voy a hacer esta fotografía y salen cosas bien padres, ¿no? O sea, todos podemos crear algo así y bueno, pues ahora la fotografía, pues lo decías hace un momento, ha dado esta, o sea, creo que es el ejercicio más claro de democratizar las prácticas artísticas o culturales o políticas, ¿no? Porque todos podemos crear ya ahora de manera inmediata una imagen y transmitir directamente o en vivo prácticamente lo que queremos decir, ¿no? Antes de que lo borren, antes de que lo que suceda se banee, te funen o de lo que sea, ¿no? Tú lo puedes decir y es pues me parece un ejercicio bastante generoso la práctica fotográfica. Y en Televisa, cuando entro a trabajar a Televisa, me empiezo yo a profesionalizar en la impresión de los archivos, en la conservación digital.
porque hacía toda la digitalización de las placas que se tomaron para el Centro Cultural de Arte Contemporáneo en la época de los 90s. Bueno, el Centro Cultural de Arte Contemporáneo, para quienes no lo conocen, era un espacio cultural muy importante en la Ciudad de México, que surge después del Mundial de México 86. El edificio de prensa se convierte en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo, que estaba dirigido por Robert Littman o Bob Littman, y la parte fotográfica, la colección fotográfica la hizo don Manuel Álvarez Bravo. Entonces era una joya, esa era una joya, porque había un nivel de arte contemporáneo increíble. Las fotografías, las colecciones, la encomienda que le había dado el Tigre o Emilio Azcárraga, Milmo, a Manuel Álvarez Bravo, era hacer un museo de la fotografía. Entonces las joyas que se llegó a encontrar don Manuel para este espacio fueron increíbles. Descubrir placas de vidrio, descubrir los daguerrotipos, cianotipias, albúminas, en fin, que eso yo lo podía tener en mis manos, digitalizarlo, ¿no? Ver las placas 4x5 que se hicieron de las exposiciones y ver todo lo que había sucedido ahí, pues me llevó, digamos, a profesionalizarme y después a darle salida como apoyo museográfico para pues diferentes exposiciones, ¿no? Y eso me dio pues la posibilidad de coordinar varios proyectos desde la fundación y de ir prácticamente pues de líder de los proyectos museográficos en una de las áreas de las exposiciones, al Museo del Barrio Nueva York, por ejemplo, o al museo, a la Eastman House en Nueva York también. Conocer la Eastman House, que es la casa de la fotografía, ¿no? Donde surgen los papeles, la película, la cámara Brownie, ¿no? De Kodak. Fue así como, ¿qué onda, no? O sea, esto está increíble. Y también ver, digamos, la linterna mágica, ¿no? O sea, pude trabajar en la Cineteca para la creación de la sala de exposiciones de la Cineteca, y ver todos estos rollos de 35 milímetros que, bueno, ya algunos no servían, algunos estaban medio vencidos para hacer una instalación, y ver qué sucedía en cada una de las filminas estaba increíble. Eso fue algo que me llevó pues a inclinarme más por la fotografía, o apasionarme más por la fotografía. Muchas de las cosas de las que tenemos memoria en Baja California Sur suceden por la fotografía, y mucho de ese material no está documentado, cosa que me parece grave, pero creo que hay esfuerzos que se están haciendo por recuperar la memoria pues original de Baja California Sur, no solamente en objetos, sino en esta hipertextualidad que puede tener una imagen, ¿no? O sea, creo que le da voz a todo mundo, ¿no? O sea, no es nada más la selfie, ¿no? O sea, si tú te pones a ver una selfie o un autorretrato, ¿no? Directamente con tu celular, pones atención a muchas cosas, ¿no? Si amplías eso como investigador o como curioso, no como acosador, ¿no? Pero si le haces, o sea, si pinchas cada vez para ampliar una imagen, puedes ver incluso en la pupila de la persona, si es una buena foto, cuál es su contexto, ¿no? ¿Qué hay ahí, ¿no? ¿Qué hay detrás, ¿no? O sea, si fue en un baño, si fue en su habitación, cómo vive esa persona, o sea, todas las lecturas que puedes hacer, ese barrido en la imagen que puedes hacer, es bien interesante para conocer a una persona de cerca. Y pues o un lugar, ¿no? O sea, es una puerta abierta, ¿no? Cuando tú subes estas imágenes a las plataformas, pues tienes esa posibilidad de conocer más lo que hay detrás de la imagen, ¿no? O a la persona que está detrás de la imagen. Y ahora, ¿nos podrías hablar un poco acerca de tu experiencia ya como museógrafo aquí en La Paz? Bueno, en La Paz, aquí en El Triunfo también. Sé que también estuviste en el Museo de Arte, ahí en La Paz, y ahora pues aquí en el Museo Vaquero de las Californias. Y pues hablarnos de tu experiencia y eso que te ha dejado a ti. Pues mira, cuando nos mudamos para La Paz, yo pensé que iba a trabajar en un puesto de café
a la orilla de la playa, ¿no? Porque no había museos. El único museo era el regional. Y unos amigos de mi esposa que viven en Los Cabos decían, pues ¿qué va a trabajar aquí? Si hay puro botete, hay puro esqueleto, no sé qué, en el Museo de Historia Natural de Los Cabos, ¿no? Y yo pensaba, híjole, pues no sé qué es un botete, ¿no? No sé qué, o sea, si voy a encontrar puros esqueletos de peces o de pescados, ¿no? Pues sí, o sea, yo no soy biólogo, no soy científico y pues no sé cómo, o sea, no sé qué podría, por supuesto sabría cómo colocarlo para que se viera bien, ¿no? Y que incluso la gente quisiera comprar ese botete, ¿no? O ese esqueleto, pero pues no me veía ya trabajando para la cultura en Baja California Sur. Creíste que no ibas a volver a hacer lo que habías No, hecho antes. no, yo vine a deconstruirme, ¿no? Y pues pasa que mi esposa empieza a entrar a talleres literarios, conoce a Christopher Amador y me presenta con él en uno de estos círculos de lectura de poesía o de talleres de literatura, ¿no? Y me preguntó qué hacía. Yo dije, pues soy museógrafo. Me dijo, ay, mira qué casualidad. Estamos buscando un museógrafo para el Museo de Arte de Baja California Sur. El Museo de la Paz se llamaba en ese momento. Tuvo varios nombres antes de llamarse el Museo de Arte de Baja California Sur. Y empecé a trabajar con un equipo de personas para hacer el concepto museológico del museo. Yo en el 2004 hice un seminario y después un diplomado de museología. La museología, digamos, es la parte teórica de la museografía, es como lo que sería ser un curador, que ahora se conocen curadores de música, de carne, o sea, son esas personas que saben, ¿no? Que tienen el conocimiento sobre un tema en específico, ¿no? Entonces, la museología es eso, la teoría, ¿no? La parte teórica sobre algunos temas con la posibilidad de que sea más amplio, no solo un tema, digamos, ¿no? O sea, puede haber biólogos que se especializan en una especie y eso lo hace, puede que su ejercicio como científico lo lleve a una curaduría de especies marinas, por ejemplo, no sé, ¿no? Entonces, como museólogo puedes conocer eso, puedes conocer de varios temas, ¿no? Y la maestra Virginia Aspe, que era la directora del Museo del Carmen en San Ángel, creó este diplomado y seminario, y el coordinador de ese seminario fue Jorge Reynoso Pollens, mejor conocido como Manfred, así lo conocían sus amigos, y me dieron clases de historia de los museos, de muchas cosas, ¿no? Y eso me dio la posibilidad de integrarme desde la parte de conceptualización del Museo de Arte de Baja California Sur. Se hicieron muchas modificaciones, el proyecto tenía algunas carencias porque no había un equipo de profesionales trabajando ahí, sí, de profesionales, de ingenieros y gente que puede construir un edificio, pues, ¿no? Pero ya las especificaciones de lo que es un museo, sí, yo creo que me odiaron un poco porque hicimos varias observaciones para la iluminación, para la climatización, para el control de humedad y temperaturas de estos espacios, rampas, ¿no? O sea, el proyecto se quedó un poco corto, pero sí nos dio la posibilidad de crear algo bien interesante en el museo y sobre todo descubrir también que hay una colección de arte que tenemos en Baja California Sur que surge de las bienales, que surge de las donaciones en especie del SAT, de artistas que han pagado en especie con su obra, y que hay verdaderas maravillas aquí. Nos dio la posibilidad de crear un proyecto bien padre. Se hizo la muestra que se llamaba Territorios del Símbolo, en el que se presentaban estas piezas de artistas muy importantes que tenemos en nuestro acervo en Baja California Sur. Y eso también, digamos, la experiencia que yo tuve, que les he platicado anteriormente, me dio la posibilidad de coordinar y llegar, digamos, como la coordinación técnica, que es una especie de subdirección en el Museo de Arte, de trabajar muy de cerca o muy de la mano con los curadores del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, con la subdirectora técnica del Museo de Arte de la Ciudad de México, para la primera exposición o la exposición inaugural, en el que se traían obras increíbles, ¿no? María Izquierdo,
muchos maestros muy importantes para esta exhibición se trajeron y pues bueno, se hizo un trabajo increíble en ese museo, pero yo no me lo esperaba, o sea, te digo, fue como de, hey, no creas que te zafaste de nosotros tan fácilmente, ¿no? Y llego a este museo y hay un cambio de administración, hay ahí como un poco una laguna en la que no sabíamos bien cómo iban a quedar las cosas y se abre la oportunidad de colaborar con Ándale La Paz, que es donde estamos ahora. O este museo es parte de esta asociación civil que también tiene el Museo Ruta de Plata. Y entonces aquí en el Triunfo, ambos espacios son en el Triunfo y buscamos que estos museos que tienen pues un gran contenido, sin duda no es porque yo trabaje aquí, se los prometo, pero sí son museos de un nivel increíble. O sea, estos dos lugares son espacios que pueden competir con cualquiera a nivel nacional, por el desarrollo, por la infraestructura, por el contenido, por los interactivos, que se pudieron trabajar con un equipo de profesionales, y que me siento orgulloso de haber participado en eso, pero lo que me hace sentir más orgulloso de haber estado siendo parte de un proyecto museológico y museográfico en La Paz y en Baja California Sur es conocer un poquito más de cerca en dónde estoy viviendo, ¿no? En dónde estoy parado y qué es lo que me gustaría compartir a la gente que no conoce, compartírselo, y a la gente que vive aquí compartirle otras cosas que ellos tampoco conocen y así enriquecer, generar comunidad, pues, ¿no? Es bien bonito, insisto, la museografía o la museología me ha dado la posibilidad de tener redes ahorita que estamos sentados aquí hasta la laguna de San Ignacio hablando con Aldo Santoro, ¿no? Que es un fotógrafo y pescador y que él se denomina como un hijo del mar, con Bertalicia Arce Villegas, que es una maestra talabartera que acaba de participar con nosotros también de San Ignacio, pero que no se reconoce como artista, no se reconoce como un agente cultural, ni siquiera como talabartera, pues, ¿no? Pero hace unas cosas increíbles, o sea, ella la conocimos porque una amiga que está en un círculo de literatura, le compartieron que yo estaba buscando mujeres talabarteras, ¿no? Siempre el ejercicio trato de que sea equilibrado y por eso hablaba en Fotomatón de tener esta horizontalidad en el proyecto, no de darle más voz a quienes tienen más trayectoria o menos voz o buscar como ese granito en el arroz, o sea, terquearle, sí soy terco, pero me gusta tener un objetivo para esa terquedad, ¿no? Y buscaba equilibrar, o sea, ¿qué están diciendo las mujeres en los ranchos? ¿Qué se dice desde este oficio que es la talabartería de Baja California Sur? Hay mucho que decir, o sea, la lectura que tú puedes hacer de una silla vaquera, lo ha dicho el maestro Fermín Reigadas de cualquier manera, ¿no? Es la identidad, ¿no? O sea, lees identidad, lees orgullo, lees trabajo, lees oficio, lees historia en una silla o en una cuerda, ¿no? Y creo que en eso también han tenido mucho que ver en la construcción de ese imaginario sudcaliforniano las mujeres. Entonces, nos comentan que está esta señora, Bertalicia, en San Ignacio, y la invitamos, y mi esposa decía, híjole, vi las tegüitas y me gritaron los ovarios, ¿no? Fue una cosa que dije, ok, no, estamos bien, todo bien, no pasa nada, pero un trabajo divino, increíble el que hace esta señora. Fue lo mejor que tuvimos, yo creo, en la exposición que se llama Identidad Ilustrada, justamente aquí en el Mubaca, en la sala que está atrás de nosotros. Y pues explorar todo eso en Baja California Sur, seguir descubriendo cosas. He podido, digamos, a través de proyectos federales, conocer toda la Baja, y te conocí afortunadamente, ¿no? En Ciudad Constitución y después en La Purísima, platicábamos ahorita de las travesuras que hacemos por ahí, pero conocer ya como quería, siempre que viajaba a Tijuana
o a San Diego, ¿no? O a alguna parte de California por mi trabajo en Fundación Televisa, veía la belleza que es el desierto, ¿no? Estos paisajes increíbles, cómo es la península. Y yo decía, quiero recorrerla, ¿no? O sea, quiero conocerla, quiero saber más de la península. Te digo, por esta añoranza, ¿no? Del viaje con mi padre. Y pues aquí estoy, ¿no? Siguiendo, descubriendo gente bonita y historia, ¿no? ¿Qué historia? Sí. ¿Qué historia? Cuando le dije a Iván que si podía entrevistarlo, me dijo, ¡ay, qué nervio! ¡Ay, qué! O sea, como que no. Fue venganza, porque yo lo entrevisté primero en Fotomatón, él me entrevistó en Fotomatón y no sé, te imaginé como que como si fueras a estar un poco más nervioso, pero ni al caso, o sea, se desenvolvió. Sí. Y aparte nos contaste una historia bien bonita de tu trabajo, ¿no? De toda esta parte profesional y de toda esta experiencia y de toda tu trayectoria, pero también de una historia de resiliencia y de cómo uno a veces tiene que empezar de nuevo y eso no significa que te vas a alejar de las cosas que quieres. Entonces, de verdad, te agradezco muchísimo tu tiempo, el que nos hayas podido compartir esto que haces. ¿Dónde podemos ver tu trabajo? No sé si lo podemos ver solamente aquí en el museo o haya alguna página en la que se comparta el trabajo aquí. Pues mira, están las redes sociales de los museos de Ruta de Plata y del Museo Vaquero de las Californias. Están las redes sociales también del MUAPS, ¿no? En las que pueden ustedes conocer lo que sucedió durante la apertura del MUAPS, ¿no? En la página del mismo Instituto Sudcaliforniano de Cultura pueden ver lo que sucedía en el MUAPS, las instalaciones. Visítenos, o sea, es la única manera que puedan conocerme y yo pueda conocerlos, que eso es lo más padre. Pero también en la página de Fundación Televisa, que se llama Fotográfica, ahí van a encontrar algunas exposiciones temporales en las que yo participé, como Gabriel Figueroa, cinefotógrafo, Lucha Libre de 1940 a 2007, que trabajamos con Alfonso Morales, muchos proyectos editoriales, es que hay mucho de dónde buscar a Iván, en dónde encontrarlo. Trato de no aparecer mucho en redes sociales, pero ahí voy a estar, o sea, soy parte de. Y curiosamente en este periodo corto que tienes viviendo aquí en el estado, pues artísticamente, en cuanto a museos, estás ahí. Estás ahí, sí. Entonces qué padre poder conocer tu historia y cómo es que has contribuido en el quehacer artístico desde la fotografía y en esta, por ejemplo, aquí en Mubaca, en cómo representar un poco el cotidiano de la vida del ranchero sudcaliforniano. Entonces, pues nada, de nueva cuenta te agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco esto que nos compartiste y también agradezco el favor de la atención de las personas que nos ven o nos escuchan donde quiera que lo hagan, ya sea a través de plataformas de escucha de podcast, por YouTube o a través de la radio de Sud California. Recuerdo que cada semana estamos subiendo un episodio diferente. Y nada, les invito también a seguirnos a través de nuestras redes sociales como Sud California Vive. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez y nos vemos la siguiente semana. Sud California Vive es un podcast que da voz a las personas sudcalifornianas nativas o de arraigo para que compartan sus experiencias y el trabajo que realizan dentro y fuera del estado, ese que hace crecer a Baja California Sur.